Sitio de esperanza y bendición, iglesia cristiana, evangélica pentecostal. Amantísimo Padre Celestial, en este día te damos la gloria, el honor y la alabanza. Hemos venido a este lugar, Señor, a exaltar tu nombre, reconociendo que no hay otro Dios como tú. Hemos venido a darte las gracias por tu amor y por tu misericordia, y a pedirte que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a estar listos y preparados cuando vengas en las nubes por tu iglesia. Tomando toda autoridad en el nombre de Jesucristo, reprendemos toda malicia del diablo que venga contra esta congregación. Atamos y amarramos todo espíritu inmundo que haya sido asignado a nuestras vidas. Espíritus de ruina espiritual, moral y física, los echamos fuera de nosotros. Espíritus de confusión, de estupor, los atamos, los amarramos, los echamos fuera y declaramos esta congregación bendecida para recibir la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor. ¿Pueden sentarse? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Todos sabemos que estamos inmersos en una jornada muy hermosa, donde estamos estudiando los profetas menores, que se llaman así no porque tengan menor importancia, sino porque sus libros son más cortos. Amén. Sin embargo, sus mensajes son tan importantes como esos mensajes que nos llegan a través de los profetas mayores. Amén. Vimos primeramente al profeta Oseas, que nos muestra el gran amor y la misericordia de Dios que continuamente le da al pecador nuevas y nuevas oportunidades. Y también vimos al profeta Joel, que nos hace saber que a veces Dios propicia el sufrimiento para sacudir la apatía espiritual. Amén. Y esto nos lleva al arrepentimiento y nos lleva a la bendición. Amén. Yo espero en el nombre de Cristo Jesús que el mensaje que vamos a escuchar hoy también sea de edificación. Está basado en los 9 capítulos del libro de Amos. Amén. Y yo estoy segura que el Señor tiene mucho que decirnos hoy, que se une completamente a lo que dijo el profeta Oseas y a lo que dijo el profeta Joel. Amén. Iniciamos con el capítulo 1, versículos 1 y 2 del libro de Oseas, y vamos a leerlo juntos. Versículos 1 y 2 del capítulo 1, que dice, en el nombre de Jesús: las palabras de Amos, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. El Señor nos añada bendiciones hoy. El nombre del profeta Amos quiere decir portador de carga o cargador. Y esto hace referencia
a la pesada carga que Jehová Dios había puesto sobre los hombros de Amos, porque él tenía que llevar un mensaje a las naciones proclamando el juicio de Dios contra el pecado. O sea que fue llamado por Dios a ser su profeta. ¿Qué es un profeta? Uno que recibe revelaciones de Dios y las transmite a la humanidad. Es un mensajero de Dios. Es un intermediario entre el mundo divino y la humanidad. ¿Y qué trae? Un mensaje que incluye eventos por ocurrir, por suceder, pero que son de inspiración divina, que son sobrenaturales. Entonces Amos fue llamado por el Señor a ser profeta, a llevar un mensaje. Y el mensaje que llevaba lo vemos claramente en el versículo 2, donde lo anuncia. Y dice: Jehová rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén. Jehová rugirá, porque la voz de Dios cuando habla se siente como un rugido. Y en el día de hoy vamos a escuchar el rugido del león de la tribu de Judá en este lugar. Amén. Amos predica en la misma época que predicó el profeta Oseas, cuando reinaba Usías en el reino del sur y Jeroboam en el reino del norte. Recuerden ustedes que Israel se había dividido en reino del norte y reino del sur. Entonces, en esa misma época le correspondió a Amos llevar este mensaje. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces Amos fue un instrumento valioso en las manos del Señor. Y hay algo sumamente importante con respecto a Amos. Él era un hombre común y corriente. No procedía de linaje sacerdotal, no era de clase alta, no había estudiado en escuela de profetas ni en seminarios teológicos. Mas, sin embargo, Dios lo usó con poder, porque conocía la palabra de Dios, porque era un hombre diligente, porque era un hombre obediente y disciplinado. Y aunque el llamado de Dios fue inesperado, él cumplió con su llamado cabalmente. Esto tiene mucho que decirnos a nosotros, hermanos, porque a veces nos subestimamos y creemos que porque no tenemos doctorados y no tenemos esos grandes títulos, Dios no nos puede usar. Y sucede que Dios también puede usar a hombres comunes y corrientes que se dejan usar por Dios, que le entregan su corazón, que están dispuestos a hacer lo que Dios les dice que haga. Amén. Dios no solamente usa gente capacitada, Él las capacita. Amos, siendo un hombre común y corriente, cumplió a cabalidad con su ministerio. En una época, pudiéramos decir que buena, porque había que ver cómo habían de riquezas en esa zona, en aquella época. Pero la repartición de riquezas no era equitativa. Eran prósperos materialmente, pero estaban corruptos espiritualmente. Su corazón se había llenado de codicia, de avaricia, de vicio y de maldad. Mientras unos pocos prosperaban, los pobres vivían de manera miserable, sufrían hambre, eran oprimidos, vejados y humillados. Entonces tenemos que la conducta moral que estaban llevando los pueblos vecinos, incluyendo a Israel, eran opuestos a lo que Dios desea de los hombres, al comportamiento que los hombres deberían de tener. Es importante señalar que el oficio de Amos, cuando Dios lo llamó, era pastor de ovejas y agricultor.
como pastor de ovejas, él conocía muy bien quiénes eran o cuáles eran los animales enemigos de las ovejitas. Y uno de esos grandes enemigos era el león. Él sabía que cuando la gente escuchaba ese rugido cerca, ¿qué le pasaba? Se aterraba, temblaba. Pero hoy se va a oír esa voz. La voz del león de la tribu de Judá. Y ojalá que temblemos tanto que deseemos abandonar nuestras malas conductas o malos hábitos. Y fíjense que él también era agricultor, pero agricultor de higos silvestres, de higos de sicomoro, que eran los higos que comían la gente pobre. Pero había un procedimiento que ellos utilizaban para acelerar la madurez de los higos, para que tuvieran mayor dulzor o para que tuvieran mayor tamaño. Y lo que hacían era que lo oprimían, lo presionaban, lo puncionaban un poco para crear esa reacción. Yo le he pedido a Dios mientras estaba haciendo este estudio que ojalá Jehová Dios a través de su palabra hoy nos apriete un poquito para obtener de nosotros mayor crecimiento espiritual y madurez. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Que haga como quiera, pero que nos ayude a seguir creciendo. Amén. Fíjese que el profeta dice en el versículo 3 y 4 del capítulo 1, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré el castigo. Un mensaje preciso, un mensaje contundente, porque nuestro Dios, aunque es Dios de misericordia, también es Dios de justicia. Entonces Dios iba a castigar a todas esas naciones, incluyendo a su pueblo, por su desobediencia. El profeta pronostica una gran tragedia. Va a haber un juicio contra las naciones que en aquella época existían, a quienes Dios había mandado al profeta Amos. Entonces él va denunciando esta situación. Y sobre todo, como les dije, fue enviado al reino del norte, pero su voz se sintió por todas las naciones. Pero sobre todo al pueblo de Dios, él les advertía que cambiaran de actitud, porque se habían dedicado a imitar las cosas que hacían los impíos, las cosas que hacían los gentiles. Se estaban comportando igual que ellos. Y se habían olvidado que ellos tenían el gran privilegio dado por Dios de ser custodio nada menos y nada más que de la palabra de Dios. La tenían en sus manos, pero no la obedecían. Por eso el juicio de Dios iba a ser más severo contra ellos, porque ellos conocían la palabra de Dios. Y este mensaje era urgente, porque es que el pueblo de Dios se había contaminado espiritualmente de maldad y de pecado. El estilo de vida que estaban llevando era completamente alejado del estilo de vida que debe llevar el pueblo de Dios. Eran egoístas, egocentristas, altivos, arrogantes, idólatras, porque se adoraban más a sí mismos que a Dios. Por eso el profeta les exhorta y les invita a volverse a Dios. Y les dice que Jehová Dios está mandando un mensaje que dice: buscadme y viviréis. Repita conmigo: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Es decir, el que quiera vivir tiene que buscar a Dios y someterse en obediencia a las normas, preceptos y estatutos que Dios nos ha dado a través de su palabra. Entonces el pueblo de Dios, en la situación en que estaba, tenía que hacer algo de inmediato, y era arrepentirse y cambiar de actitud.
Yo no sé si usted recuerda la prédica de la semana pasada, donde lo que primero nos dijeron era que arrepentirse era una prioridad. Fue una prioridad y es una prioridad hoy en día para todos los hijos de Dios. Amén. El rechazo del pueblo de Dios en aquella época fue inminente, pero también el juicio de Dios lo fue, porque en el año 722 antes de Cristo cayó Israel en manos del imperio asirio. A mí me llama mucho la atención, porque revisando este mensaje me doy cuenta que este es el mismo mensaje que el Señor nuestro Dios ha mandado a la humanidad a través de todos los tiempos, desde aquella vez de la caída de Adán y Eva en pecado. Un mensaje sencillo, pero profundo y contundente. Un mensaje que conlleva una advertencia. Si quieres gozar de la gracia y de la bendición de Dios, si quieres obtener vida eterna, solo tienes que hacer una cosa: arrepentirte de tu pecado, cambiar de actitud y comenzar a vivir según los estatutos establecidos para nosotros en la palabra de Dios. De ser así, el camino de la gracia va a estar completamente abierto, como ese camino que estamos viendo de aquí hasta allá. Si usted se arrepiente genuinamente. Pero si no, si usted endurece su corazón, si usted no escucha la voz de Dios, si usted no se vuelve a Dios, en vez de vida tendrá muerte, en vez de gozo tendrá pesar, en vez de bendiciones, castigos, y en vez de protección, lo que va a venir a su vida es destrucción. Simple y sencilla. Simple y sencilla. Todo aquel que se revele a la voluntad de Dios caerá en sus manos, pero no para bendición, sino para recibir el juicio de Dios. ¿Estamos entendiendo? En la época de Amos, este juicio iba primeramente a venir sobre todas las naciones vecinas que eran impíos. Dice sobre sirios, filisteos, Tiro, sobre los edomitas, amonitas, moabitas, los de Damasco, los de Gaza, sobre todas esas naciones vecinas que eran enemigos del pueblo de Dios. Pero lamentablemente también en este juicio iba a estar incluido su propio pueblo. El hecho de que el profeta haya involucrado a Israel en este juicio a las naciones quiere decir que el pueblo de Dios había abandonado su santidad, que ya no era un pueblo apartado por Dios, que se había contaminado, que se había convertido en un pueblo rebelde, tal cual las naciones gentiles. Y aunque Amos fue enviado exclusivamente al reino del norte, esa voz se escuchó por todas esas naciones, porque este mensaje trasciende el tiempo, al punto que lo estamos escuchando hoy en día en este lugar. Él fue llamado el profeta de la condena, porque solamente advertía de las grandes desgracias que vendría contra los hijos de Dios si no abandonaban su rebelión. Amén. Amén. Una advertencia, hermano, que nos guste o no, tiene perfecta vigencia para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque nosotros estamos igual que el pueblo de Dios en aquella época, imitando a los impíos, bailando un día con el diablo y otro día con Jehová, imitando todo lo que ellos hacen. Y nos hemos dejado contaminar de pecado. No hemos puesto atención a las artimañas del diablo que nos ha engañado.
Estamos en la misma condición que estaba el pueblo a quien fue originalmente enviado este mensaje, viviendo de espaldas a Dios y haciendo caso omiso de sus advertencias. ¿Usted cree que realmente Dios está contento con la manera que el pueblo de Dios está viviendo en esta época? ¿Usted cree que está contento? ¿Está contento con cómo estamos viviendo los redimidos de Cristo porque en Cristo dio su sangre en la cruz del Calvario? ¿Estará contento? ¿No? Entonces repita conmigo, esta enseñanza es para mí. Esta enseñanza es para mí, no es para aquella época, no es para mi vecino, no es para el que está atrás o el que está delante. Esta enseñanza es para mí. Prestémosle atención. Porque en este lugar no estoy hablando yo. En este lugar no está hablando el profeta Amos. En este lugar se está haciendo sentir el rugido del león de la tribu de Judá. Dijo el profeta Amos, por 3 pecados y hasta por 4. Una expresión que nos habla de que los pecados que se estaban cometiendo en esa época eran muy abundantes. Las transgresiones iban mucho más allá de lo que Dios podía soportar. Las impiedades, muchas. Exactamente igual como está la iglesia de hoy en día, que predica por dinero, que engaña al pueblo, que tuerce su palabra. Por eso le digo, esta enseñanza tiene total vigencia para nosotros hoy en día. La crueldad que el pueblo de Dios mostró en aquella época era inmensa. Aplastaban a sus hermanos, los vendieron a los enemigos, los esclavizaron, los humillaron. Se vengaban de sus hermanos, les guardaban rencor, no tenían misericordia. Mataban a los niños, a las mujeres embarazadas, y eso lo hacía nada más y nada menos que el pueblo de Dios. Actuaban con gran maldad. No respetaban ni querían a sus hermanos. Los vendían por dinero, los cambiaban por un par de zapatos. Torcían la justicia aceptando sobornos. Y aunque vivían en casas de marfil, permitían que sus hermanos durmieran en el suelo pasando frío. Y eso lo hacía el pueblo de Dios. Hicieron errar con mentiras al pueblo. Le daban vino a los nazareos y ellos no podían beber. Callaban a los profetas. Deshonraron a Dios. Explotaban a los pobres y ni qué hablar de a la viuda. O sea que ellos explotaban a sus hermanos física, moral y espiritualmente. Y eso tenía a Dios muy descompuesto con el pueblo. Por eso tenían que ser castigados, porque habían menospreciado la ley de Dios, porque habían despreciado al mismo Dios y porque no amaban a sus hermanos. Y dijo en Amos capítulo 3, versículo 2, os castigaré por todas vuestras maldades y no revocaré el castigo. Es más, el castigo sobre el pueblo de Dios iba a ser mucho más severo, porque teniendo la palabra de Dios, la ignoraban. Por eso Dios estaba muy hastiado de ellos, por no amarlo, por no obedecerlo, por no amar a sus hermanos. Al punto, escúcheme bien, que Dios no iba a aceptar ni siquiera sus ofrendas. Porque los sacrificios de Israel se habían degenerado. Eran rituales sin sentido, eran sacrificios externos que no representaban ni amor a Dios, ni arrepentimiento, ni cambio de actitud. ¿Pretendían acaso engañar a Dios con sus sacrificios? No, hermano, Dios no puede ser burlado. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 23, versículo 27, hablando de líderes religiosos, hay de ustedes hipócritas,
porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. ¿Qué les parece? Los líderes religiosos estaban relucientes por fuera, pero por dentro repugnantes para Dios. Aparentando ser justos, estaban llenos de maldad y de injusticia, pero caminaban con arrogancia. Dios nos guarde. Dios nos guarde. Porque hay que ver que esas tres cosas, no amar a Dios, no amar su palabra y no amar a su hermano, y fingir que somos religiosamente, tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, sobre todo con el cuidado y el respeto por los hermanos. Porque Jesús nos dijo en Juan capítulo 13, versículos del 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Eso no quiere decir que no tengamos en algún momento un malestar con un hermano. Sí, lo podemos tener, somos humanos. Pero ¿qué hay que hacer? De poner inmediatamente esa actitud, perdonar al hermano, abrazarlo y restaurar esa relación. Amén. Aleluya. Pero ¿qué es lo que hacemos en realidad? Nos dedicamos a lastimarnos, a herirnos, a criticarnos, a oprimirnos, a tratarnos sin respeto. Ay, hermano, y esto es de mucho cuidado. ¿Ok? No digan que no lo escucharon. Es más, yo fui la primera que lo escuché de Dios. Cuidado con mis hijos. Ese que tiene usted ahí al lado es un hijo de Dios. Respételo y trátelo como merece. Amén. Aleluya. Cristo murió por él. Aleluya. Entonces tenemos que en aquella época, y yo me paseo, me voy del pasado al presente, para que vea qué tan similar es la condición de la iglesia hoy en día al pueblo de Dios en el pasado. Entonces el pueblo de Dios estaba como en pecado. ¿Qué es un pecado? Cualquier acción, sentimiento o pensamiento que viole las normas de Dios. Es hacer algo malo o injusto delante de Dios. Es hacer lo que no es correcto. Amén. Aleluya. 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 El pecado, tenga claro, es peligroso. Es una fuerza que nos aleja de Dios y nos hace gran daño. A ti mismo, al pecador, a mí misma. Entonces, para aquella época contra el pecado, el Señor iba a traer hambre, dolor, desolación, iba a encender fuego contra la ciudad, iba a destruir los moradores, todos iban a desaparecer, nadie iba a huir de la ira de Dios por sus múltiples maldades. O sea que iban a tener mortandad, lamentación y lloro. Y en la actualidad, ¿qué trae a Dios contra nosotros? Hijos de Dios que vivimos en pecado. Hijos de Dios que vivimos de espaldas a Dios. ¿Qué traerá? Primeramente vamos a ser separados de Dios, hermano. Y le voy a decir una cosa, yo no quiero ser separada de Dios. Dios es la fuente de amor, de gracia, de perdón, de misericordia, mi protector, mi abrigo, todo para mí. Ser separada de Dios es lo peor que me pudiera pasar. Porque eso me va a destruir. Separada de Dios no queda más nada sino destrucción. Voy a sentir miedo, vergüenza, ansiedad. Voy a perder la paz interior si no estoy abrazada a Dios. El no estar abrazada a Dios daña hasta mis relaciones, porque entonces entre nosotros solo hay rencor, odio, ira, sentimientos de venganza. Porque estamos separados de Dios. Y seremos tal vez condenados por una eternidad, porque es que la paga
del pecado es muerte. Así que al pecado hay que tenerle mucho cuidado, hermano. No juegue con el pecado. No lo haga, porque el pecado esclaviza, el pecado degrada, el pecado humilla y conduce hacia la muerte. Por eso era urgente el mensaje que Amos estaba enviando a aquella época. Pero a través de las épocas, este es el mismo mensaje que Dios ha mandado al mundo, porque en la época de Jesús, Él mandó al último profeta del Antiguo Testamento, que es Juan el Bautista, quien en Mateo capítulo 3, versículo 2 decía: arrepiéntete, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete, busca a Dios para vivir, busca a Dios para vivir, busca a Dios para vivir. Y el profeta Juan el Bautista cumplió cabalmente con su orden de llevar esa palabra, aunque le costó la vida, porque sabemos lo que le pasó, que la hija de Herodías pidió su cabeza en una bandeja y se le entregaron. O sea que en esa época Juan el Bautista hizo lo mismo que estaba haciendo Amos, advirtiendo de que vendrían muchos males. Pero que hizo el pueblo lo mismo que ha hecho siempre: ignorar las advertencias que Dios nos envía a través de su palabra. Y Amos, mire hermano, Amos seguía, y lo volví a repetir, y lo volví a decir, y continuaba diciéndole, pero no solamente eso, sino que también intercedía delante de Dios, hasta ese día que Dios le dijo: no revocaré el castigo, porque Jehová Dios estaba hastiado de los pecados del pueblo. Vivían con injusticia, con maldad, eran hipócritas religiosamente. Entonces, bueno, hermano, el único que se salvaría sería aquel que se arrepintiera genuinamente de su mala manera de vivir, cambiara de actitud y se volviera a Dios. Se volviera a Dios. El mismo mensaje que recibimos en nuestra época. Debemos abandonar el pecado, porque un día las consecuencias de nuestro pecado nos va a alcanzar, hermano querido. De nada nos sirve fingir que somos perfectos espiritualmente, que somos puros, que somos santos, si no es verdad. Dios no puede ser burlado. Tenemos que tener un arrepentimiento genuino. Dijo el profeta Amos: buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Aborreced el mal y amad el bien. Aleluya. Haciéndole una exhortación y una invitación, Amos, al pueblo a arrepentirse y enmendarse. Les repite: Jehová dice: búscame y vivirás. Búscame y vivirás. Búscame y viviráis. Prácticamente les dice que Dios quiere ser un Dios personal. Dios quiere ser tu Dios, mi Dios. Pero para eso tenemos que buscar seriamente de Dios, tener una relación con Él. Y si identificamos el pecado en nuestra vida, abandonarlo, pero no tengas miedo, que la lucha no la estás haciendo tú solo. ¿Acaso no tienes al Espíritu Santo que te ayude a abandonar el pecado? Si tomamos en serio advertencias como esta, sepa, hermano, que Cristo Jesús nos está esperando con los brazos abiertos para levantarnos. Cristo Jesús siempre acepta a un pecador arrepentido. Pero el que no, dice el profeta Amos, será como el que huye del león y cae en las manos del oso. Y huye del oso y cae en las manos de la serpiente. Nada lo salvará. Nada lo salvará. Ni siquiera sus sacrificios. Ni siquiera sus sacrificios. Si no hay arrepentimiento genuino, el Señor no recibe ni tus festividades,
o sea, en aquella época ni las asambleas solemnes, ni las ofrendas, ni los holocaustos, nada de eso les iba a servir de nada, porque Dios lo que quiere es corazones arrepentidos. Si no nos hemos arrepentido del pecado, todo lo que hacemos es un despliegue eterno de devoción que no sirve para nada, ni en aquella época ni en ninguna. Amén. Hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Pero lamentablemente mantenemos una actitud rebelde y no le prestamos advertencia a enseñanzas como las que se transmiten en esta iglesia. Y aunque los mensajeros de Dios pagamos un precio alto, el pueblo no escucha. Escuche, hermano, porque Dios quiere que usted viva. Y le dice, búscame y vivirás. Búscame y vivirás. Búscame y vivirás. Juan el Bautista pagó un alto costo. Pero mire, Amos fue perseguido por el líder religioso de su época. Lo acusaron de conspirar contra el rey. Lo trataron de silenciar. Lo amenazaron. Pero él se mantuvo firme. Y dicen algunos historiadores que él también murió martirizado a manos de hijos del sacerdote Amasías. Dicen que lo mataron a palo, pero no pudieron callar su voz, porque ese rugido se está sintiendo hoy en este lugar. Amén. Lo que Dios puso en la boca de Amos y que estamos escuchando nosotros hoy es el león rugiendo, advirtiéndole al pueblo que debe arrepentirse de sus pecados. Entonces, ¿este mensaje para quién es? ¿Para quién es? Para mí. Dígalo duro. Para mí. Para mí. Este mensaje es para mí. El mensaje del profeta Amos es atemporal. Trasciende el tiempo y la distancia. Por eso este mensaje es para mí. Para ti, iglesia de Jesucristo. Que domingo tras domingo escuchas las prédicas y no cambia de actitud. Para mí, iglesia de Jesucristo, que continuamente leo la Biblia y escucho a mi pastor predicando y a mis hermanos predicadores y no les presto atención. Este mensaje es para mí, para mí, para mí. Y dijo Amos en el capítulo 7, versículo 9, los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Advirtiendo pues el profeta de los muchos males que vendrían contra el pueblo. Vendría, como nos enseñó nuestro predicador de la semana pasada, una plaga de langostas que se comería todos los cultivos, por lo tanto habría hambre. Vendría fuego devorador y destrucción, el santuario sería derribado, habría gran devastación, porque Dios quería terminar con ese pueblo pecador que no se arrepentía. Y cuando la ira de Jehová se derramara sobre ellos, no habría montaña tan alta que pudiera esconderlos, ni mar tan profundo que pudiera ocultarlos. Nadie podría en aquella época, ni en ninguna, escapar del juicio de Dios. Dijo Jehová por boca de Amos en el capítulo 8, versículo 7, no me olvidaré jamás de sus obras. Y nos dice hoy en día, no me olvidaré de tus obras. Y me dice a mí, no, Milagros, no me olvidaré de tus obras. Porque mis ojos están contra el reino pecador, dice Amos, capítulo 9, versículo 8. Así que no crea usted que lo que estamos haciendo, el Señor no lo está viendo. Él sabe perfectamente lo que estamos haciendo, hermano. Vamos a arrepentirnos. Vamos a hacerlo hoy. Bendito sea Dios que estamos a tiempo y estamos oyendo la advertencia preciosa del Señor nuestro Dios. El fuego de Dios viene contra aquellos que no se arrepientan. El fuego de Dios se derramará, hermanos, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Los postreros tiempos. Se avecinan unos eventos terribles.
Y los que se mantengan en rebeldía van a sufrir muchas cosas. Si no lo cree, si no me cree a mí, lea el libro de Apocalipsis para que vea lo que está profetizado para nuestros tiempos. Para nuestros tiempos vendrá destrucción, castigo para todos los que se oponen a Dios, para todos los que se oponen a su soberanía, a su majestad y a su poder. Las copas de la ira de Dios van a ser derramadas y con ellas vendrán plagas y calamidades muchas. Lea Apocalipsis 14, 16 y 18. Allí nos hablan de las tantas y tantos juicios que van a ser derramados. No esperemos ese momento, hermano. Prestémosle atención a Dios hoy y cambiemos de actitud. Amén. Porque le voy a decir algo. También en esa época, en el libro de Apocalipsis, está profetizado que también van a venir grandes recompensas. ¿Para quiénes? Para los que se vuelvan de su pecado. Para los que busquen a Dios para vivir. Para ese remanente que se mantiene fiel a Dios, van a venir grandes recompensas. Así que no nos vamos a perder eso, hermano. Vamos por las recompensas, no por el juicio. Pero a veces somos, no sé si es que somos tercos. No sé qué es lo que somos, hermano. Porque fíjese usted, cuando un fabricante de vehículos fabrica un modelo nuevo y lo va a sacar a la venta, él lo saca a la venta pero con un manual de instrucciones. Para que si usted lo compra, siguiendo ese manual, ese vehículo le funcione, miren, a la perfección. Ahora sucede que nosotros somos creación de Dios. Él nos creó y nos manda a este mundo con un manual de instrucciones. Pero ni lo leemos, ni leemos el manual de instrucciones, ni lo seguimos, hermano. ¿Cómo queremos funcionar bien si no leemos el manual de instrucciones? Ahí está claramente definido cómo debe vivir el pueblo de Dios. Amén. Y aunque usted no lo crea, y se haya quedado calladito hasta ahorita en esta prédica, yo quiero decirles que lo que se está transmitiendo hoy es un mensaje de esperanza. Porque Dios a través de estas palabras nos está transmitiendo o nos está diciendo que nos está dando una nueva oportunidad. El Señor nuestro Dios nos está diciendo, sí, yo voy a mandar un juicio severo, sobre todo sobre mi pueblo, severo. Pero al que se arrepienta genuinamente y cambie de actitud, a ese le voy a dar grandes recompensas. Amén. Entonces este es un mensaje no de juicio, sino un mensaje de esperanza. Para todo aquel que esté tomando en serio mensajes que vienen de la palabra de Dios. En Amos capítulo 9, versículo 8, dice Jehová por la boca de Amos, no destruiré del todo la casa de Jehová. Traeré del cautiverio a mi pueblo. Es decir, que habrá un remanente fiel que va a quedar en pie en medio de todos esos juicios. Con la actual guerra de Israel con Irán, yo decía, Dios mío, ¿será que van a destruir a la nación de Israel? Y nosotros orando por Israel. Y estaba yo orando cuando sentí en mi corazón, pueden destruir toda esa tierra, que yo tengo un remanente fiel que yo sostengo con el poder de mi espíritu. Dios siempre tiene un remanente fiel en pie. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 11. Él dijo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido.
Él se refería a un evento que narra Primera de Reyes, capítulo 18, que fue cuando el profeta Elías desafió a 450 profetas de Baal para que se demostrara públicamente quién era Dios. Él lo logró, ellos quedaron ridiculizados, su Dios no encendió fuego en el altar y Jehová Dios sí lo hizo, pero sucede que eso llegó a oídos del rey Acab. Y el rey Acab se lo dijo a Jezabel. Ya sabemos que Jezabel, ¿cómo era Jezabel? Entonces Jezabel le mandó un mensaje a Elías que decía, así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué hizo Elías cuando escuchó esto después de haber matado 450 profetas? Se fue corriendo al desierto, se metió debajo de un enebro, deseando morirse. Y cuando Jehová pasó, prácticamente le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Lo vio como extrañado. Y Elías llegó y le dijo, pues, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Yo me imagino la cara que puso Jehová cuando vio eso, cuando escuchó esas palabras. Debe haber sido, Elías debe ser que está. No, Elías, por favor, tengo 7,000 fieles que no se han arrodillado a Baal. A esos yo les preservo la vida. Yo no sé usted, pero yo quiero ser parte de ese remanente al que Dios protege y libra de todo mal. Aleluya. En el capítulo 9, versículo 12 dice, Amos, el remanente de Israel, permanecerá. Y no solo permanecerá, sino que tomará posesión de la tierra. Y dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, refiriéndose a un pacto que hizo con David. Él afirmaría su casa y levantaría su trono para siempre. Y en 2 de Samuel le dice a David, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo después de ti levantaré a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. ¿De quién está hablando este texto? Está hablando de la promesa de salvación y de gracia que todos nosotros hemos recibido. Está hablando de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Él iba a levantar todo lo que estuviera caído. Porque todo lo que esté unido a Cristo es levantado por Él. Todo aquel que esté abrazado a Cristo y sostenido en la sabiduría divina de Cristo Jesús es sostenido, es levantado. Si usted lo compara con una casa, si usted es una casa, si usted es un templo, imagínese ese templo. No va a ser una choza inservible que cualquier cosa la tumbe. Si usted está sostenido en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, nada le va a hacer daño. Ese es el remanente fiel, el que está agarrado a Cristo, porque Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece a mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando nos apartamos de Él, en vez de ser edificados como una casa preciosa, somos destruidos como son destruidas las chozas al más pequeño enterrón, hermano.
debemos estar abrazados a Cristo. Aleluya. Y si nos percatamos de que estamos viviendo un día aquí y otro día allá, vamos a enderezarnos en este día. A enderezarnos en este día para estar seguros de formar parte de ese remanente fiel que el Señor sostiene con el poder de su Espíritu. Amén. Es simple. El mensaje es simple, sencillo. Arrepiéntete de tu pecado genuinamente. Cambia de actitud. Busca a Dios. El mensaje se resume en 2 palabras. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. El Señor está dispuesto a perdonarnos, a sanarnos, restaurarnos, levantarnos. Así que vamos a correr a Él, arrepentidos de nuestro pecado, arrepentidos de nuestra rebelión, arrepentidos de estar viviendo de una manera indebida. Amén. Él puede sanarnos, Él puede liberarnos, Él puede hacerlo. No se asuste, usted con sus fuerzas no va a hacer nada. Clame a Dios. Clama a Dios y Él te responderá. Él lo hará, Él lo hará. Por muy abrazado que estés a tu pecado, el Señor puede liberarte. Él ha dicho en Amos capítulo 9, versículo 14, traeré del cautiverio a mi pueblo. Edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas, beberán vino, harán huertos, comerán fruto, porque el Señor los va a bendecir. Al que se vuelva a Él, el Señor lo va a bendecir. O sea que el arrepentimiento, ¿qué dijo el hermano la semana pasada? El arrepentimiento es una prioridad. Es una prioridad. Si nos arrepentimos, vamos a estar llenos de la paz de Dios. Porque yo quiero decirles algo, hermano. Esa insatisfacción, ese vacío, esa angustia que sentimos, esa frustración, eso lo está causando ese pecado. Vuélvase a Dios para que Dios le dé su paz. Amén. El Señor nos va a establecer firmes. Y le voy a decir algo, ya estoy terminando. A mí me enloqueció, me enamoró la última frase con la que termina este libro. Me llenó de una ternura, no sé. Bueno, ustedes saben, yo soy una eterna enamorada de mi Cristo. Pero termina el libro diciendo, ha dicho Jehová Dios tuyo. Ha dicho Jehová Dios tuyo. Yo quiero decirte algo. Lo que aquí se ha predicado hoy no es palabra de Milagros Torres, hermano. Porque esta palabra también es para mí. Ni siquiera es palabra de Amos. Esto es palabra de Dios. Palabra de Dios que urgentemente Él envía a su pueblo. Es una advertencia que Dios dice, ya estoy cerca. Ya vengo por una iglesia que se ha arrepentido genuinamente. No te pierdas de esta bendición. No te pierdas de esta bendición. Estas palabras que se han predicado hoy son palabras de Dios, que tienen el sello de Dios, la unción de Dios, el poder de Dios. Y le pido a Dios que haya estremecido nuestras almas. Ojalá mensajes como este se queden por siempre grabados en nuestros corazones, para que el temor a Dios nos lleve siempre a la obediencia y a la bendición. Ojalá hoy salgamos corriendo, arrodillados al pie de la cruz de Cristo, diciéndole, perdóname y ayúdame. No quiero ser igual, quiero cambiar, quiero ser como tú quieres. Ojalá
nos aseguremos de estar viviendo en un terreno firme de bendición y no que estemos viviendo en un terreno pantanoso que va a traer maldición a nuestras vidas, dolor y desolación. Ojalá que cuando Cristo venga en las nubes no tengamos que huir de él avergonzados. Ojalá, ojalá, ojalá. Y quiero terminar el mensaje del día de hoy con una palabra que está en Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27, que dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos. Soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Quiero dejarles una tarea para la casa. Llévense estas preguntas en su mente, y respóndanlas privadamente delante del Señor. ¿Seré yo un hombre prudente? ¿O seré un hombre insensato? ¿Mi casa está edificada sobre la arena o está edificada sobre la roca? ¿Recibiré yo las recompensas que están reservadas al remanente fiel del Señor o no? Si las respuestas fueran negativas, hermano, vamos a la presencia de Dios y le pedimos ayuda al Espíritu Santo para hacer todos los ajustes que sean necesarios para hacernos acreedores de esa bendición que Dios tiene reservado para su remanente fiel. El pecado es un placer temporal que puede costarnos la eternidad. No vale la pena, no vale la pena. No vale la pena. Lo de Dios es eterno, lo de este mundo es temporal. Hermano, mire, si yo siento amor predicando esta palabra, y estoy llena del amor de Dios para predicar esta advertencia, sé que Amos sintió lo mismo cuando predicó, pero sé que el amor de Dios se está derramando sobre este grupo de gentes, sobre lo que están escuchando por las redes sociales, a fin, hermano, de que tomemos en serio el Evangelio. Estamos en épocas tremendas. Es oportuno arrepentirnos genuinamente de eso que usted sabe que está haciendo, que es contrario a lo que dice Dios. Seamos sinceros con Él, pidámosle ayuda a Él, confiemos en nuestro gran amigo el Espíritu Santo. Él nos va a ayudar, hermano, lo digo con certeza, porque lo sé, porque yo he clamado allí, yo he pedido allí perdón, yo he suplicado ayuda y la he recibido. Lo digo con certeza, lo digo con amor. No nos perdamos de esas grandes bendiciones que Dios tiene para su pueblo. El Señor te bendiga, iglesia. El Señor te bendiga, iglesia. Haga Dios su obra maravillosa. Que esta palabra dé fruto al 100% en este lugar, en este día. Se lo pido.